Buen día, mis jóvenes estudiantes y el resto de la audiencia. Mi nombre es el Dr. Paul-Eric y me da muchísimo gusto recibirlos con un nuevo video de nuestros temas de histología médica. En esta ocasión les traigo lo que va a ser la primera parte de la histología de los órganos endocrinos, empezando con lo que van a ser un poco de las generalidades de este sistema. Bueno, vamos a tener que en el cuerpo humano existen dos sistemas homólogos que se encargan de controlar buena parte de todas las funciones que nosotros llevamos a cabo. Y este va a ser el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso se encarga de controlar el cuerpo de manera inmediata a través de señales eléctricas y señales químicas para las cuales usa unas sustancias llamadas neurotransmisores. Mientras que el sistema endocrino va a tener una función un poco más lenta, pero más sostenida, actuando exclusivamente de manera química mediante sustancias químicas capaces de actuar a distancia y disueltas en sangre, que se conocen como hormonas. Ambos van a tener en común que van a unirse a receptores de superficie o regiones intracelulares de sus células diana. Le vamos a llamar célula diana, aquella célula que se encuentra destinada exclusivamente a recibir a una hormona específica, ¿sale? Es decir, imagínense que las hormonas son llaves y las células dianas serán cerraduras que tienen una configuración exclusiva para ese tipo de llave. Por lo tanto, vamos a tener en concepto de lo que es hormona. Las hormonas se van a definir como moléculas mediadoras que se liberan en una parte del cuerpo para regular la actividad celular a distancia, ¿sale? Cabe destacar que las hormonas se van a encontrar siempre disueltas en la sangre. Y aquellos tejidos u órganos o células que se van a encargar de secretar estas hormonas, se les van a conocer con el nombre de glándulas endocrinas, ¿sale? De endos, de adentro, porque las hormonas están adentro de nuestro cuerpo, en nuestra sangre, ¿sale? Ahora, es importante destacar que una hormona se le llama hormona en base a si cumple o no esta función. ¿Sale? Las hormonas no se definen por su estructura química, se definen porque cumplan con esta función. Por lo tanto, podemos encontrar sustancias que pueden ser neurotransmisores y pueden ser hormonas simultáneamente, como por ejemplo la noradrenalina, que participa como neurotransmisor, pero también tiene una función hormonal importante. Ahora, nuestro sistema endocrino va a ser en conjunto de todas estas glándulas, las cuales van a estar secretando hormonas con la finalidad de regular actividad celular que nos ayude a mantener nuestro equilibrio, es decir, la homeostasis, ¿sale? Cabe destacar que las glándulas endocrinas, a diferencia de las glándulas exócrinas, las glándulas endocrinas no poseen conductos excretores, porque directamente el contenido de cada uno de estas sustancias se vacía directamente al líquido intersticial y posteriormente irá a la sangre. ¿Sale? A diferencia, por ejemplo, de una glándula sudorípara, donde el sudor lo secreta al interior de una luz para que salga al exterior del cuerpo. En este caso, no. ¿Sale? Ahora bien, el cuerpo humano va a contener una serie de glándulas, algunas de las cuales van a ser glándulas endocrinas exclusivas que van a tener del lado a su derecha, y vamos a tener otras que van a ser simplemente órganos que van a tener células secretoras de hormonas, pero que van a tener otras funciones, es decir, su función hormonal no es exclusiva. Dentro de los órganos endocrinos exclusivos vamos a tener a la hipófisis, a la glándula pineal, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales, la placenta, los ovarios para las mujeres, testículos para el varón, ¿sale? A lo largo de estos videos vamos a profundizar en los aspectos de la hipófisis, de la glándula pineal, tiroides, paratiroides y suprarrenales. Lo que corresponde a ovarios y testículos ya lo veremos en su momento en el sistema reproductor. Ahora bien, además de estas glándulas,
vamos a tener otras partes del cuerpo humano que también van a liberar hormonas, pero que esa no va a ser una función exclusiva, como cuáles, por ejemplo, en corazón. En corazón libera una hormona que se conoce como péptido natriurético auricular, el cual se va a encargar de retener, de eliminar el exceso de sodio, es decir, favorecer la uresis. En corazón, la función principal que tiene es la de bombear la sangre a través del sistema vascular. Sin embargo, como secreta hormonas también, es por eso que entra dentro de la categoría de órganos con células secretoras de hormonas. Y así nos podemos ir sucesivamente con cada uno de estos, ¿sale? Bueno, ahora bien, la diferencia entre las glándulas exócrinas y endócrinas, por lo tanto, va a ser que las glándulas exócrinas liberarán su contenido hacia un conducto y evidentemente su contenido no van a ser hormonas porque no están en sangre, mientras que las glándulas endócrinas van a liberar su contenido a través del líquido intersticial y posteriormente a los capilares y de ahí a la sangre, como podemos ver aquí en esta imagen representativa. Aquí tenemos un conjunto de células que van a estar secretando una hormona. Esto se conoce como glándula endocrina. Y es endocrina porque las hormonas se están liberando al líquido intersticial y posteriormente del líquido intersticial van a salir a los capilares y de ahí irán a la sangre para que se puedan distribuir a lo largo de todo nuestro organismo, ¿sale? Dado que las glándulas endocrinas están empleando los capilares para poder distribuirse, ocupamos que nuestras glándulas endocrinas siempre estén muy vascularizadas, es decir, que tengan una buena cantidad de vasos sanguíneos para que haya una mejor distribución de las hormonas que está secretando. Al crecer de conductos, como ya les había mencionado, estas secreciones van a liberarse a la matriz extracelular del tejido conjuntivo y posteriormente serán transportadas a capilares y luego a la circulación, ¿sale? Ahora, como yo les había dicho, vamos a tener glándulas endócrinas exclusivas, siendo las principales las que tenemos aquí en lo que va a ser este cuadro sinóptico, este mapa conceptual, ¿sale? Ahora bien, vamos a tener las otras órganos que van a tener función hormonal, pero no de manera exclusiva. De manera conjunta a estas porciones se les conoce como sistema neuroendocrino difuso, ¿sale? Es decir, el hígado, en páncreas, en riñón, los intestinos, en corazón, hasta en la propia piel, van a tener funciones hormonales, sin embargo, no van a ser sus funciones exclusivamente hormonales, ¿sale? Y en su conjunto se van a denominar de esta manera. Las hormonas, por lo tanto, van a ser este producto de secreción celular que para que pueda actuar a distancia necesita pasar al sistema circulatorio. Para que las hormonas actúen en base al mecanismo que hacen para poder actuar, las podemos clasificar en tres tipos. Las que son endócrinas, que es cuando la célula libera la hormona y la hormona se va al resto, a la circulación y puede llegar a actuar a lugares muy alejados, como por ejemplo la adenohipófisis libera hormonas luteinizantes y hormona estimuladora del folículo, la cual va a actuar, imagínense, desde el sistema nervioso central hasta las gónadas, es decir, hasta los testículos y los ovarios. Tiene que atravesar medio cuerpo para poder llegar, ¿sale? Eso es una función endocrina. Ahora, cuando las hormonas actúan para estimular la función de una célula que tienen al lado, es decir, células vecinas del mismo tejido, a esto se le conoce como función parácrina, ¿sale? Y cuando las hormonas se hacen candadito, es decir, la misma hormona que están liberando les está sirviendo a ellas mismas para poderse autorregular, esa va a ser una modalidad autócrina, ¿sale? Las hormonas las podemos clasificar en base a sus componentes químicos principales y de esta manera vamos a tener a tres grandes grupos. Las hormonas que van a estar hechas de péptidos, las cuales van a ser por mucho las más abundantes en el cuerpo humano y no únicamente incluye que estén hechas de péptidos, sino también de grandes cadenas de estos para formar proteínas, como por ejemplo la insulina, la hormona estimuladora del folículo o la hormona antidiurética. Vamos a tener también las hormonas que van a estar hechas de derivados del colesterol,
que son los esteroides, ¿sale? Las hormonas esteroideas las vamos a encontrar secretadas por los ovarios, en este caso va a ser estradiol, los estrógenos, los testículos que van a liberar testosterona, dihidrotestosterona, y la corteza suprarrenal que va a liberar gonadocorticoides, los cuales van a hacer de predominio andrógeno y van a tener una función escasa en condiciones normales. Los esteroides van a tener la particularidad que al ser liposolubles pueden atravesar directamente la membrana celular de otras células y de esta manera actuar directamente en el núcleo, a diferencia de las hormonas derivadas de péptidos, las cuales no pueden atravesar la membrana y tienen que comunicarse mediante segundos mensajeros. Finalmente, vamos a tener la categoría de las hormonas que derivan de aminoácidos, como es el caso de las catecolaminas y de las hormonas tiroideas que derivan de la tirosina, y las que derivan del ácido araquidónico, como son las prostaglandinas, que también son conocidas por ser mediadores de la respuesta inflamatoria. En base a lo que les acabo de mencionar y a las propiedades, vamos a tener entonces hormonas que van a actuar en la superficie de la membrana celular, como las hormonas peptídicas, y las que pueden atravesar la membrana celular para actuar directamente en el núcleo, como en el caso de las hormonas esteroideas. Para que las hormonas puedan funcionar y saber en qué momento se necesita de ellas o en qué momento ya no es necesaria su función, vamos a tener un mecanismo de homeostasis que va a estar denominado retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa nos indica que cuando una parte del tejido ocupa una hormona, inmediatamente el tejido secretor de esa hormona detecta que hay concentraciones bajas, empieza a liberar esa hormona, pero posteriormente en la propia hormona, el propio tejido hormonal se da cuenta de que ya alcanzó las concentraciones necesarias y deja de producir, es decir, hace una retroalimentación negativa. Vamos a poner un ejemplo con algo más cotidiano para que quede claro. Un aire acondicionado. El aire acondicionado tiene un termómetro en su interior. Si tú pones tu aire acondicionado a 25 grados Celsius, quiere decir que pues va a enfriar a 25 grados. Pero cuando el termómetro detecte que el termómetro detecta que estás en 28 o 29 grados, ¿qué va a hacer el aire acondicionado? Va a empezar a emitir aire frío. ¿Por qué? Porque le hace falta aire. Imagínense que el aire son las hormonas. Ahora, cuando el termómetro del aire acondicionado detecta que ahora, gracias a que se estuvo aventando mucho aire frío, ahora la temperatura ya llegó a 25 grados, el propio aire acondicionado deja de producir aire frío y se queda en reposo hasta que el termómetro nuevamente vuelva a detectar que la temperatura se está elevando y vuelve a producir de nuevo aire frío. Esto es la retroalimentación negativa, ¿sale? Y acá tenemos una imagen, ahora les voy a poner un ejemplo con una hormona de veras. Vamos a tener aquí a la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, en lo que es la porción de la corteza, va a secretar específicamente a nivel de la corteza fascicular una hormona que se conoce como cortisol. La presencia de cortisol es importante para regular mecanismos antiinflamatorios y ante situaciones de estrés. Cuando nuestro cuerpo detecta que hay pocas concentraciones de cortisol, entonces el hipotálamo le dice a su vez a la adenohipófisis que debe de liberar una hormona liberadora de cortisol, que en este caso se llama corticotropina, hormona adrenocorticotrófica, y esta hormona a su vez va a hacer que en la glándula suprarrenal empiece a secretar cortisol. Cuando los niveles de cortisol sean muy elevados, entonces este mecanismo se va a cerrar y va a decir, ¿sabes qué? Ya tenemos bastante cortisol, ya no necesito que sigas estimulando a la glándula, así que ahí muere. Y como la deja de estimular, en algún momento el cortisol nuevamente volverá a bajar su concentración y nuevamente volverá a despertarse todo este mecanismo, a producir cortisol, y cuando haya mucho cortisol se va a apagar y así sucesivamente, ¿sale? Y bueno, jóvenes, de esta manera hemos llegado al final de lo que es la introducción del sistema endocrino en su aspecto histológico, ¿sale? Me dio mucho gusto haber estado con ustedes y espero que les haya gustado este video, que le hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.